Muy pocas personas están preocupadas por el calentamiento global o por las huellas de carbono. Hace 10 años, ahora, cada día uno abre el periódico y hay artículos sobre el costo de la energía y los impactos de usar una gran cantidad de energía sobre el medio ambiente. Entonces, también el consumo de energía y la disipación de calor se están convirtiendo cada vez en un factor limitante para los sistemas de distribución basados en consumidores, porque no son optimizados. Entonces, esa es otra razón que empuja la computación cloud, porque un data center uno puede optimizar mucho más porque uno concentra todos sus recursos de informática, el almacenamiento en un solo lugar. Ese lugar puede estar en un área de energía barata, tal vez porque uno está al lado de una represa, al lado de un reactor de energía nuclear donde hay energía en exceso. Entonces uno puede localizar su centro de computación en un sitio donde la energía sea barata y tal vez en un área donde el enfriamiento sea fácil. Si ustedes ponen un centro de computación en Siberia, definitivamente es más fácil ponerlos fríos que si lo ponen en Sicilia. Entonces existen esas consideraciones y en conjunto con el hecho de que la ley de Moore ahora está comiéndose la banda. Claro que uno puede incrementar la densidad de procesar en un core, pero si uno quiere hacer esto y quiere tener más poder de computación al final del día, están obligados a incrementar la frecuencia. Si ustedes incrementan la frecuencia, incrementan el consumo de poder y también la necesidad de disipar calor. Estas son consideraciones que no teníamos hace 10 años. Entonces, este es otro punto importante que de alguna manera debe tener un impacto importante en la evolución a largo plazo de la computación GRID. Bien, una reflexión similar de mi buen amigo Satoshi Matsuoka. No lo dijo ayer, fue a inicios de este año, pero te decía lo mismo que acabo de decir. Él dijo a finales de los 90, el petaflop, es decir, la supercomputación, están siendo consideradas como algo bastante lejano. Este tipo de inversión en las supercomputadoras se hizo más lento hace 10 años o incluso más. En ese momento, la computación de GRID era lo más efectivo para solucionar todos los problemas alrededor del mundo y todos, incluido yo, soñábamos sobre el GRID o la grilla que iba a ser esta superinfraestructura de computación general que iba a percorrer por todas partes y que iba a ser fácil de usar por todos. Y después de más de 10 años, es decir, en este momento más o menos, están diciendo que los petaflops están tan cercanos que simplemente ya sucedieron en los Álamos hace unos meses, pero todavía no existe una grid global. Hay muchos ejemplos de grid, pero la grid global nunca sucedió. De hecho, lo que pasó es que fue mucho más fácil tener un clúster masivo, crear supercomputadoras que hacer que toda la gente esté de acuerdo en compartir sus recursos. Entonces, esta es una frase que incluye, condensa todos los puntos que estoy diciendo yo sobre la operación y el costo de correr el GRID. Y ustedes pueden ver que para aplicaciones de HPC cercanamente encajables, el GRID sigue siendo necesario. Y también los GRID inherentemente están realmente aplicados para las máquinas que realmente necesitan este tipo de conexión cercana. Y si recordamos, nosotros nos recordamos que el poder de las computadoras se duplica cada pocos meses. Nosotros podemos correr ciertas aplicaciones y dejar la complejidad simplemente en pocos servidores en el cloud. Como un ejemplo, Satoshi menciona aquí la máquina Tsubame, que ustedes conocen es la máquina que Satoshi construyó. Y si ustedes entran en la página web de Taitech o la Universidad Técnica de Tokio, sabrán más.
sobre esta máquina subama, así que verán, yo no soy el único en tener este tipo de idea 10 años después de que nosotros invertimos en el GRID. The IBM Roadrunner of Los Alamos National Lab is just an example el of what laboratorio de you los can do Alamos today. es un ejemplo de lo que se puede hacer hoy. Esa es básicamente la primera máquina petaflop que fue entregada. Ustedes pueden ver la tendencia, ustedes pueden básicamente estar representando aquí la tendencia top 500 de las machine, and you see the evolution in performance. 500, y ustedes pueden ver la evolución en rendimiento. Supercomputing is definitely Entonces now going very strong, and I definitivamente think that's definitely one trend avanzando you have to fuertemente. keep Creo que into es your definitivamente mind, una at least tendencia for que a ustedes certain tienen que class of tener en mente, applications. por lo menos So, para una I already cierta clase de hinted to aplicaciones. that when I said about all those environmental power consumption constraints. Las limitaciones ambientales, como por ejemplo el So consumo what de are the energía. emerging trends? Entonces, ¿cuáles son I think, I give you enough information of what I think has happened in distributed computing, high performance computing over the last 10 years. So now let's look a little bit about the future. Of course, if you have any comment or any question about what I said so Claro, si far, tienen comentario o pregunta de lo que acabo de decir let me hasta know ahora, now. Otherwise, déjenmelo saber. shall we go to the next phase of my talk? Si no, continúo. You are convinced ¿O están convencidos? Okay. Oh. Let's go. And Bien, maybe we have continuamos. more time for Y discussion tal vez later tengamos on. más tiempo So para as I discutir said, I esto mean, más adelante. now you see Como les much dije, more ahora ustedes concern ven about all más those boundary preocupación sobre conditions that we todas estas didn't have 10 years condiciones ago. de So one of the frontera que no emerging teníamos trends clearly nosotros is grid hace 10 computing. I think años. recently, Entonces, una de las cosas something like podemos last ver, week, creo que there was in the United recientemente, States hace una a grid semana, computing conference. hubo I didn't have una time to go on the conferencia web de yesterday grid night and computing, get no some tuve tiempo de information, but entrar en la if you web go ayer, and look at anoche obtener these información, pero si ustedes ven estas organizations, the organizaciones, green grid, you see como that the green almost grid o el everybody is grid there. verde, pueden ver que casi The todas chip están ahí. developers, Intel, Los desarrolladores de chips, the Intel, major IT company, AMD, Microsoft, las Sun principales empresas Microsystems, de Hewlett IT, Packard, Microsoft, IBM. Sun So Microsystems, Hewlett Packard, basically, IBM. Entonces, básicamente, the idea is to try idea to now es design computers tratar de diseñar with ecological characteristic in mind. So we don't talk any longer, for instance, of pure computer performance, but now we talk about how much CPU power you get per watt. So now you try to see, okay, how efficient is the processor compared to the energy dissipation. So all those things are definitely emerging trends. Already spent quite some time discussing a computer data center in energy and environmental favorable location. I've made the example of having a data center in a place where there is already abundant entonces puede haber un sitio donde hay energía abundante de bajo costo, in a place where cooling y tal is vez much en un easier. I lugar wouldn't donde el put the enfriamiento es supercomputer mucho center más in the fácil, middle of ahí the no se desert va unless a poner have the centro possibility maybe to de use the solar computación. energy Yo no lo voy a poner en medio del to desierto, a power menos que yo and pueda cool usar la the computer center. So energía maybe even the solar desert could para actually become a good idea if dar one energía y también para can really enfriar use el centro effectively, de the computación. solar Así que tal vez energy. esta también es una So buena idea, elastic así que uno se computing, puede computer in the utilizar cloud, we efectivamente already la introduced energía this concept, solar. data Entonces ya hemos center, hablado ahora the sobre service el model, data center, el software cloud as a computing, service, el service SaaS model, is a term that you will see more and more software often, as a are service, becoming SaaS, emerging es un concepto que solutions van a very ver cada important vez for más developing comúnmente. Son high-performance computing las infrastructure. nuevas soluciones ahora para las Maybe the most aplicaciones important HPS, subject pero for ahora tal you vez el tema más is importante para the ustedes emerging es of many multi-core nacimiento or de muchos many-core CPUs. And why CPUs that? We already multicore. explained that ¿Y you por qué can't eso? go Esto any ya lo expliqué, further porque uno no with the puede frequency avanzar because más if con you la push the frecuencia, frequency porque si any empuja la further, frecuencia you más, increase uno incrementa energy assumption, energy consumption, consumo de and energía heat dissipation. y So la that's disipación why de calor. Intel, Entonces, esa AMD, es la razón por la everybody cual are now going Intel, parallel. AMD ahora todos Since they están can continue yendo to en follow the paralelo, Moore's ya que law no and pueden put more seguir como components están on y the poner same core, más componentes what en they el do, they mismo put core. Lo que many están haciendo es processors poner muchos than they procesadores, put before. So already muchos you más de lo que probably ponían heard antes. Intel Entonces, has in the ustedes lab ya an saben que 80 core Intel tiene un processor. procesador de So 80 cores. CPUs Entonces, on the 80 same CPUs chip. en el mismo chip. Now, when you start to have 80 Ahora, cuando processors on ustedes the empiezan a same tener chip, 80 if procesadores you en can el use mismo them, chip, si you los pueden basically utilizar, ustedes gain the computing básicamente power están that in a way ganando you el lose poder de because you computación keep que de cierta also manera
processor running at the lower frequency, también mantienen you a todos los gain because you procesadores have in corriendo en menor parallel frecuencia. much more Ustedes lo computing ganan porque power. tienen If en paralelo mucho más your poder de software computación. is capable Si to es que exploit su the software es parallelism. capaz de And that, of course, explotar means los another very paralelos. exciting point Y esto es un punto muy in the history of emocionante computing, en la because now historia we're de at la a point computación, in porque time ahora where estamos en parallel una inflexión computing de tiempo is donde not la any computación longer